Bien, la cesárea es la operación abdominal más frecuente en todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces partimos de ahí y ya desde ahí nos empezamos a dar cuenta de que hay situaciones importantes a destacar. Y el porcentaje de su realización depende del país de donde estemos hablando. Entonces, conforme a ello, vamos a ver que su aplicación cuando se indica de manera justificada, ¿sí? Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que la cesárea aceptable es del 10 al 15%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 bebés, máximo, exagerando, 15 deben de nacer por cesárea. Es lo que se dicta en condiciones normales. De acuerdo a ello, también la norma oficial mexicana de este tipo de proceso, igual nos maneja cifras de un 15 a un 20%. Son un 5% más permisibles para hacer cesáreas, pero bueno, siguen manejándose datos muy controlados. ¿Y cuál es el efecto o cuál es la indicación precisa para llevarla a cabo? Pues disminuye los riesgos de salud materna y neonatal. Ese es el fin primordial para lo que se utiliza. Pero ahí surge, de acuerdo a lo que estamos planteando, una gran interrogante. ¿En verdad sirve para eso? ¿Sí se hace por ese motivo? Pues sería lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, es lo que vamos a revisar. Hablar de cesárea, vamos a ver que hay una subutilización en países con bajos ingresos, ¿de acuerdo? ¿Y qué creen? Que hay una práctica adecuada o sobreutilización en países con medianos y altos ingresos. Entonces aquí la razón es por demás obvia, ¿de acuerdo? Porque en países subdesarrollados, según esto, casi no se utiliza, porque obviamente implica recursos económicos, ¿de acuerdo? Y esos países son de lo que más carecen. ¿Por qué se utiliza más en países desarrollados? Pues hay múltiples razones, obviamente hay mayor liquidez, y aparte de ello, vuelvo a retomar lo que habíamos hablado cuando iniciamos la plática anterior. La mujer ya lleva un papel importantísimo en el rol social, laboral y cultural de todos los países. Entonces, en países en vías de desarrollo, las mujeres ya son una parte importante, insisto, de la fuerza laboral, ya ocupan puestos de gerencia, de jefaturas, etcétera, etcétera. Y entonces para la mujer es muy cómodo decir, a ver doctor, estoy embarazada, quiero que me diga cuándo puede nacer mi bebé sin ningún riesgo, para que yo planee mis tiempos. Y finalmente, sí, pues si quiere que nazca en una fecha programada, pues debe de ser mediante cesárea. Perfecto, doctor, porque así me permite programar mi agenda, ver cuánto tiempo me voy a ausentar del trabajo y cuándo voy a regresar. Y es por eso que en países en países desarrollados el índice de cesáreas está altísimo, ¿de acuerdo? Entonces seamos conscientes de esa situación. Ahora, conforme a lo que estamos aquí planteando, ¿sí? Vamos a ver que la cesárea ocasiona un costo excesivo de aproximadamente 5.4 veces más que lo esperado para la atención de un parto por vía vaginal, por un lado. Y por el otro, vemos que a nivel mundial, ¿sí? Se efectúan aproximadamente 18.5 millones de cesáreas sin causa justificada. Está terrible, ¿no? Obviamente para los que operan, pues qué padre, ¿no? Hay que hacer manos, ¿verdad? Pero para las pacientes, ¿qué pasa, no? Ahora, hablar de México, ¿qué implica? En México vamos a ver que en los últimos 30 años se ha observado un incremento considerable de este procedimiento con respecto al nivel mundial, ¿sí? Y esto también hay que tomarlo en cuenta. Y vean las cifras, en 1990 había una tasa del 19%, pues muy fisiológica, ¿no? Muy apegada a lo que se pedía por parte de la norma oficial. ¿Y qué creen? En 2020 nos fuimos hasta el 65%. Pero ¿qué creen todavía más? Se los voy a decir. Esto es a nivel de sector público, ¿de acuerdo? A nivel privado la cesárea está en 90-95%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es a lo que caemos? El parto es un procedimiento en vías de extinción, ¿de acuerdo? Me tocó hace un tiempo a nivel privado, me tocó poner un forceps, porque vamos, yo todavía me tocó la
la escuela, no quiero decirle vieja escuela, porque así, uy, sí, ya no. Me tocó la escuela de los forceps en el Hospital General. Y puedo decirlo, y de verdad, sin oírme mal y sin falta de modestia, yo sé poner forceps. Y pues sin que se oiga mal, los pongo muy bien, palabra. Entonces, en un hospital privado me tocó poner un forceps. Y cuando pedí el forceps, que afortunadamente había, cuando me di cuenta la sala de donde estaba yo atendiendo el parto, había como 20 gentes atrás. Porque cuando escucharon forceps, chis, ¿a poco todavía existen? No. Y se metieron a ver y vieron cómo puse el forceps y pues normal, ¿no? Pero había gentes que ya estaban con varios años encima, profesionistas ya todo, que nunca habían puesto o no habían visto poner un forceps. Entonces dense cuenta todo lo que acontece, ¿no? Bueno, ahora seguimos con esto. A nivel nacional, 45 de cada 100 nacimientos son por cesárea, ¿sí? Entre los diferentes estados, o sea, varía, pero normalmente una media de 34%. Y vean ustedes, el valor máximo en el porcentaje de cesáreas fue de casi 50% en Nuevo León y de 25% en Zacatecas. Y la cuarta parte de las entidades federativas mostró valores por encima del 36%. Entonces andamos por arriba de los niveles, ¿no? Esta es una figura que nos ejemplifica la proporción de mujeres con partos por cesárea a nivel municipal en México en 2017. Y bueno, ahí nos ejemplifican que es muy común, ¿verdad? Ahora, en 2017 México ocupó el segundo lugar, vean ustedes, en la tasa de cesáreas, tanto en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como a nivel mundial. Está tremendo, ¿no? A nivel mundial, por favor, vean ustedes. Y en México, de cada 100 partos a nivel nacional, 66 son por cesárea y 44 por parto normal. ¿De acuerdo? Y el parto por cesárea es utilizado ampliamente en México y en muchos casos se realiza sin ninguna indicación médica. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el exceso de cesáreas? Veamos, vamos a ver. Los bebés nacidos por cesárea tienen diferentes exposiciones hormonales, físicas, bacterianas y médicas, y estas exposiciones pueden alterar sutilmente la fisiología neonatal. Ahorita se van a dar cuenta cómo tiene una razón de ser. Los riesgos a corto plazo de la cesárea incluyen un desarrollo inmunológico alterado, una mayor probabilidad de alergias, atopia y asma, y una diversidad de microbiomas intestinales reducidas. Vean ustedes, ahí es cuando vemos las consecuencias. El aumento en la tasa de cesáreas ha suscitado un debate que considera que su abuso generalizado es una práctica de violencia obstétrica que vulnera el derecho de las pacientes a su integridad. Ahorita que anda tan de moda, ya desde hace un buen tiempo, ¿no? La violencia obstétrica, ¿de acuerdo? Pero aquí hay una paradoja y un arma de dos filos. Se ha dado mucho mayor índice a la violencia obstétrica hoy en día y es bueno, vamos, se ha caído en ciertos abusos que vale la pena retomar y mejorar. Pero dentro de este proceso y dentro de lo que está establecido hoy en día, la paciente puede llegar al hospital y decir, quiero que me hagan cesárea. Y por más que le digamos palabra que no tiene razón, si no le hacemos caso estamos violentando sus derechos y tenemos que hacérsela. Bueno, entonces ahí está como que medio ambiguo, ¿no? Pero así es como se presenta, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, bueno, seguimos en el mismo entorno de la cesárea. Es importante que ustedes conozcan pues, la clasificación de Robson. Es una clasificación que se establece o que se hizo con la finalidad de establecer situaciones precisas de cuándo hacer una cesárea. Dentro de la clasificación de Robson, o sea, tenemos desde un grupo 1 hasta un grupo 10. Y vean ustedes cómo en cada grupo se va destacando qué es lo que se recomienda en cuanto a la operación cesárea. El grupo 1, nulíporas con feto único, cefálico a 37 semanas, en trabajo de parto espontáneo. ¿De acuerdo? El grupo 2, nulíparas con feto único cefálico a 37 semanas, ¿sí? Con trabajo de parto inducido, ¿sí? Que obviamente en el proceso de evolución pues llega a tener alguna alteración en su desarrollo. El grupo 3, multíparas, ¿sí? Con cesárea anterior, feto único cefálico, 37 o más semanas de embarazo. Entonces son los apartados que destaca este autor para justificar una operación cesárea. El grupo 4, multíparas con cesárea anterior, feto único, 37 semanas, ¿sí? Con parto inducido que durante el trabajo de parto se contuvo. El grupo 5, todas las multíparas, ¿sí? Con bebés en presentación cefálica, cesárea anterior y también con mayores de 37 semanas. Entonces, es una clasificación, insisto, que se hizo con la finalidad de justificar por qué se hacían las cesáreas o por qué se deben de hacer. El grupo 6, todas las nulíparas con feto único en presentación pélvica, ¿de acuerdo?
Entonces, conforme a esta clasificación, nos queda claro que las únicas que tienen una indicación precisa y justificada es a partir del grupo 6. Obviamente un bebé en presentación pélvica sin trabajo de parto, hay que resolverlo por cesárea, por favor. ¿Sí? Hay gentes que comentan o pueden describir que son expertas en atender partos pélvicos. Pero un parto pélvico hay que saberlo atender, sí, hay que saberlo. Porque nos llegan bebés ya prácticamente periodo expulsivo y con las piernitas del bebé colgando. Y hay que saber qué hacer. Porque si no sabemos llevar a cabo las maniobras precisas, pues se complica y las consecuencias son desastrosas. ¿De acuerdo? Ahora, el grupo 7, aquí nos lo dicen claramente, todas las multíparas con feto único en presentación pélvica, incluyendo aquellas con cesárea anterior. El grupo 8, todas las multíparas con gestación múltiple, incluyendo cesáreas anteriores, no solamente una, sino más, cesárea iterativa. Y ya estamos hablando de embarazos múltiples. Como pueden ver, del grupo 6 para adelante, todas están justificadas, y como razones o causas absolutas. Y finalmente, el grupo 9, ¿sí? Mujeres con embarazos únicos en situación transversa, y el grupo 10, mujeres con embarazo único y presentación cefálica menos de 37 semanas, incluyendo las mujeres con cicatrices uterinas previas. Hablemos de miomectomías, de cesáreas, vamos, algo que las acompaña. Entonces, ¿para qué nos sirve la clasificación de Robson? Para dejar en claro que aquellas pacientes que tienen o están en una clasificación de grupo 6 para arriba son indicaciones absolutas. Y las que están por debajo pueden ser indicaciones relativas que dependen específicamente del estado obstétrico de la paciente. ¿De acuerdo? Entonces es importante que conozcan la clasificación de Robson, que también tiene que ver mucho con este contexto. Seguimos con la cesárea y vamos a ver que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2020, en México el 65.5% de los nacimientos por cesárea, ¿sí?, han llegado al 90%, ya se los había dicho, a nivel privado, ¿de acuerdo? Y algunos hablan hasta de un 95%. Y de acuerdo a esto, ¿qué creen? Que a nivel de atención en sector público, insisto, en instituciones públicas, México tiene el segundo lugar en cesáreas, pero a nivel de sector privado tiene el primer lugar de cesáreas a nivel mundial. Y eso pues no es nada para presumirse, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué impactos tiene este incremento de cesáreas? Costos hospitalarios, incremento en días de hospitalización, uso de medicamentos, aumento de la morbilidad materna y fetal. ¿De acuerdo? También se relaciona con, el hecho de que algunos dicen que incluso no tiene ningún beneficio para el bebé o para la madre. Y pues vamos, eso lo cuestionamos un poquito, ¿no? Porque sí hay condiciones, de acuerdo a Robson, del estadio 6 hacia arriba, que sí lo ameritan. Está vinculado con una mayor mortalidad para ambos, mamá y bebé, doble riesgo de morbilidad materna y doble riesgo de obtener pobres resultados fetales. Mayor número de nacimientos pretérmino y mayor número de muertes neonatales. ¿De acuerdo? Bien, y este es el tema que está por seguir, que obviamente entre más cirugías haya, esto predispone a acretismo, percretismo. Y ahorita nos vamos a meter en ese punto más a detalle. Causas de cesáreas innecesarias, vean ustedes, mal uso de oxitocina, monitorización electrónica fetal de rutina. Obviamente el registro cardiotocográfico es una herramienta muy útil para evaluar bienestar fetal, pero tiene el grave inconveniente que cuando no lo podemos o no lo sabemos interpretar, es una puerta para la cesárea. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el estar monitoreando un trabajo de parto y que estemos escuchando el foco cardíaco fetal y escuchar que este foco cardíaco se va cayendo, pues a más de 3 les pone los pelos de punta, ¿no? Y antes de evitar tener un mal resultado con ese bebé, pues mejor opérala, ¿no? Porque ¿para qué quieres? ¿Sale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ruptura de membranas artificial, el concepto erróneo de una cesárea forzosamente predice una cesárea subsecuente. Hay gentes que manejan ese concepto, ¿eh? Ya tiene cesárea por default, ¿no? La que sigue. Y no es así, no debe de ser así. ¿De acuerdo? Seguimos con causas de cesáreas innecesarias. Falta de preparación en el personal de salud en usar forceps. ¿De acuerdo? 1, 2, afán de lucro de los proveedores, práctica privada. Es también muy común, ¿eh? Y nos llegan pacientes que, caray, desafortunadamente en este medio todo se hace, pues, y de forma indebida. ¿A qué me refiero? Hay pacientes que llegan aterradas, ¿no? Es que me dijeron que el bebé trae circular de cordón y que si no lo sacan por cesárea, se va a ahorcar para mañana, ¿no? Entonces, híjole. Y esas malas maniobras que se hace para poder forzar a una paciente a ser operada.
Incentivos económicos relacionados con las aseguradoras. Seguramente les ha pasado, ¿eh? Oiga, va a ser parto. No, no sea malo, hágame cesárea, si no, no me cubre el seguro. Oh, qué caray. Palabra, ¿eh? Hay seguros que tienen una cláusula. Solamente se cubre si es cesárea. Chen en la torre. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, aguas también con eso. Comodidad para el personal médico y las usuarias, lo que les decía. La paciente, hay pacientes que llegan, se te sientan enfrente y te dicen, quiero cesárea, ¿no? Por múltiples razones. Y obviamente el que está enfrente, pues ya depende de cómo se comporte, ¿no? Oye, se siente padre. Gracias, ¿eh? Gracias. Entonces, el que está enfrente de la paciente, si se pone en el plan de que no, pues yo le voy a dar parto, ¿no? Pero yo, o sea, pues si se ponen ahí a estirar y aflojar, pues la señora se va a parar y se va a ir con el de la esquina, pues por supuesto. Entonces muchos que dicen, pues sí, bueno, pues está opero, ¿no? Aunque no sería la mejor conducta, ¿no? Pero bueno, ahora, edad de más de 35 años y menos de 18 años de edad. También se tiene ese concepto mal entendido, en razón de que aquellas pacientes que ya son o catalogadas como madre añosa o edad materna avanzada, nada más por la edad, por default, va a ser cesárea. O aquellas jovencitas de menos de 18 años de edad, ¿sale? Y no son indicaciones que estén de todo justificadas. A nivel privado, ¿qué pasa? ¿Sí? Evidentemente, pues los paquetes ya se plantean de manera muy común y tendientes a que la paciente se anime porque sea una cesárea. Y para el hospital, los ingresos generados por una cesárea, vean esta frase, para el hospital, los ingresos generados por una cesárea son mayores que los de un parto natural, obviamente. Mayor día de estancia, mayores materiales, ¿verdad? Y obviamente esto deja ganancias económicas, por supuesto. ¿De acuerdo? Ahora, los niños nacidos por cesárea presentaron el doble de obesidad a los 3 años que los niños nacidos por vía vaginal. ¿Vieron hace un rato que les decía que manejan una microbiota distinta, tan solo por pasar por el canal de parto? ¿De acuerdo? Por otro lado, los bebés nacidos por vía vaginal tienen 20 veces más diversidad de microorganismos que adquieren al pasar por el canal del parto, que ayudan a que la digestión de la leche de la madre sea más adecuada y obviamente la aprovechen mejor. ¿Ok? Bueno, y obviamente pues esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Tenemos esos nombramientos nada alentadores para la cesárea y como causas. Ahora, durante los próximos 5 años, si no se corrige esto, ¿sí? Y si llevásemos a cabo todo lo que se recomienda para tratar de abatir los índices de cesárea, vean ustedes la cantidad de pesos que se ahorrarían si se optara o si se llevaran a cabo las cosas como deben de ser. Sería fantástico. Pues no. Entonces, si tuviera aquí algún empresario ya me estaría sacando empujones, ¿no? Pero bueno, esto es lo que también hay que tomar presente, ¿no? Que tomen en cuenta esta situación. Hablar del parto vaginal, pues bueno, tiene muchas bondades, ¿verdad? Pero obviamente hay que tener el conocimiento bien documentado para que esto actúe como se debe. Los excesos siempre son malos. Y también conozco gentes que se han empecinado por sacar un bebé por vía vaginal y luego sacan bebés asfixiados. Entonces ahí sí, cuidado, ¿no? También son problemas de por vida y son demandas también de por vida. Entonces, caray, la línea es muy delgada a veces, ¿no? Pero hay que tener el pleno conocimiento para poder decidir de manera adecuada qué es lo que se sugiere. Ahora, derivado de todo esto, ¿cuáles son las recomendaciones para que esto pueda controlarse? Evidentemente, informar o favorecer la formación de médicos con un mayor apego a la atención de partos vaginales, capacitación y sensibilización de los médicos para el parto vaginal. Obviamente, un programa que hoy en día está agarrando mucha fuerza, que es el parto humanizado, ¿de acuerdo? Es algo bien interesante y que siempre ha existido, que es lo que nos conocíamos antes como el parto psicoprofiláctico, ¿de acuerdo? Hoy en día, ¿de qué se trata? De que la paciente que va a tener un bebé sea captada en estos grupos de atención y se les vaya adentrando en todo lo que va a pasar a lo largo del proceso del embarazo y más durante la atención del trabajo de parto para que no llegue la paciente en ceros, ¿no? Ha de ser algo traumático o muy traumático, una paciente que ya llevó a cabo su embarazo y cuando llega a resolverse no sabe ni qué va a pasar, ni dónde va a estar internada, quién la va a atender, etcétera. Eso debe de ser algo traumático, ¿no? Sin embargo, cuando las van preparando, obviamente con el pleno conocimiento, pues ya llegan con mayor confianza, ¿verdad? ¿De acuerdo? También hay que tomar en cuenta el papel de las parteras, que siguen siendo de muchísima utilidad. Otra recomendación, pues volver a despertar el interés por los forceps, por el vacunestrato, también es una posibilidad buena para sacar a los bebés. Impulsar escuelas de formación, formular estrategias institucionales
Y incluso se ha llegado a proponer esto último, que es parte de lo más complicado, que aquel que tenga más partos atendidos a lo largo del mes le vamos a dar un incentivo económico. Pues podría ser, ¿no? Pero obviamente, ¿de dónde sale el incentivo económico? ¿Quién lo va a dar? Eso es lo difícil, ¿de acuerdo? Ahora, también estandarizar protocolos de atención donde se efectúe, y esto es lo que últimamente ha ganado mayor peso, la doble opinión cesárea. ¿A qué se refiere esto? Yo decido que debe de ser cesárea, yo médico tratante, pero para que esa cesárea sea respaldada, le tengo que pedir a un colega que también comparta lo que yo estoy diciendo. Y si él también comparte, también me va a afirmar de que está de acuerdo. Entonces ya son dos puntos de vista, ¿de acuerdo? Obviamente debemos aplicarlo de la forma indicada, ¿no? Ahora, revisión exhaustiva de la justificación clínica para la realización de cesárea, donde no sea tan útil la aplicación de la misma. O sea, ser más juiciosos en esa determinación. Bien, ahora, esto también depende de la institución, por supuesto, ¿verdad? Todo es un grupo de trabajo que debe de estar en la misma línea, y a veces, se está pregonando mucho la atención del parto. Y yo les digo, bueno, les comento esto en razón de que ahí en el Hospital General de México me tocó echar a andar lo que es el programa de parto humanizado. Esto lo empezamos hace 2 años. Y se logró, y hoy en día ya hay un grupo de enfermeras y médicos que están bien abocados a atender esto, y el grupo ha ido creciendo de manera considerable. Y los efectos benéficos son evidentes, pues. Las mismas pacientes, a raíz de que se van enterando que tenemos el programa de parto humanizado, llegan a pedir ser incluidas en el mismo, para que se les den estas terapias, y se van citando cada 15 días, los días jueves y miércoles, para que se les dé esta capacitación. Y entonces, pues la paciente está siendo educada para que cuando llegue el trabajo de parto ya tenga un contexto mucho más fácil de entender. Y afortunadamente se ha logrado la participación de las autoridades para que esto se pueda llevar a cabo. Y de hecho, uno de los más involucrados en esto es de aquí de Cuautla. El doctor, es un doctor de Chile, a lo mejor lo deben de conocer. Es obstetra y que es un pionero en el parto humanizado. Y es de aquí de Cuautla. Y cuando nos hace favor de ir para allá a dar pláticas, nos ha apoyado muchísimo para que esto se pudiera echar a andar. ¿De acuerdo? Entonces es algo que debería de establecerse de manera generalizada para hacer mayor cantidad de adeptos al parto. Y también dentro de este proceso de recomendaciones y de diseño y organización institucional está el dar a conocer los derechos de las mujeres para la atención al nacimiento con un enfoque humanizado, ¿sí? Y el respeto, contrato digno y de calidad. ¿De acuerdo? Y bueno, generar más hospitales amigos del parto vaginal. O sea, hay que hacer diversas labores, pero insisto, son de manera conjunta, donde todos estamos involucrados para que esto se pueda lograr. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la cesárea como tal. El término cesárea se aplica al parto después de las 28 semanas de gestación del feto para la extracción de este mismo, placenta y membranas a través de una incisión que involucra la pared abdominal y el útero. ¿De acuerdo? La cesárea justificada, que es el procedimiento obligado e imprescindible para resguardar la salud de la madre y del producto. ¿Sí? Y el debate actual se centra principalmente en aquellas condiciones en las cuales no hay una razón clínica evidente que justifique la cesárea, lo que ya platicamos de manera extensa, ¿no? Ahora, la cesárea electiva es aquella que se realiza antes del inicio del trabajo de parto, y la intraparto cuando la decisión se toma durante el mismo trabajo de parto por alguna complicación que surge. ¿De acuerdo? Entonces, la que debemos de optar más a realizar, porque así lo requiere, es la intraparto. ¿De acuerdo? No tanto la cirugía programada, excepto en aquellos casos que lo requieran. Las indicaciones de cesárea también hay que tenerlas muy presentes. Ahí las tienen, las absolutas y las relativas. ¿De acuerdo? Cuando hay una cesárea o una indicación absoluta, pues vamos, básicamente aquí, pues no hay otra, ¿verdad? Está la indicación precisa y hay que llevarla a cabo. Denme un par de ejemplos. ¿Cuándo es una cesárea con indicación absoluta? ¿No es DCP? Claro, por supuesto. Si no cabe el chamaco, pues no va a caber. ¿Una cistocele, doctor, no podría ser? No. ¿Eso no está justificado? No, esas se pueden reducir. ¿Sufrimiento fetal? Sí, hoy ya le llamamos compromiso de bienestar fetal. Ya no se llama sufrimiento, compromiso del bienestar fetal. Placenta previa, claro, por supuesto. Transversa, pélvico, sí. Y las relativas, pues son todas las demás, ¿verdad? Donde hay diversos cuestionamientos. Aquí están las indicaciones absolutas.
por parte de la mamá. ¿De acuerdo? Aquí me atrevo a generar un paréntesis en el HIV. En muchos lados se sigue manejando que la paciente con HIV debe de ser cesárea, pero mucho depende hoy en día de su recuento de carga viral y también de su recuento de leucocitos CD4. ¿De acuerdo? Cuando hay VIH vaginal. No, vamos, solamente cuando... Las verrugas así claras. Sí, voy para allá. O sea, cuando hay una infección por virus del papiloma, solamente cuando genera obstrucción del canal del parto. Doctor, y cuando hay varices vaginales así muy expuestas. También puede ser una razón, es una obstrucción del canal del parto como tal. Claro. Ok, las indicaciones absolutas, pero ahora de carácter fetal. Vean ustedes, ¿de acuerdo? También tomémoslas en cuenta. Como condiciones que ameritan una cesárea por cuestión fetal. Y las indicaciones absolutas ovulares, ya lo decía aquí el compañero, placenta previa, oclusiva total es una de ellas, por supuesto. ¿De acuerdo? Bien, ahí están las indicaciones relativas. Aquí esto se sujeta a cada caso en particular y al análisis detallado del mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Y las indicaciones relativas a nivel fetal. Vean ustedes. Entonces, igual, aquí también, dentro de lo que manejan, esto es lo que dice el texto, pero vamos, aquí yo pondría muy en juicio lo del embarazo gemelar. Para mi gusto, un embarazo gemelar debe resolverse por cesárea. Es una cuestión propia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, vamos, habitualmente el primer bebé que viene encefálica suele salir sin mayor problema, pero el segundo invariablemente se atora, y entonces es un grave problema estarlo ahí manipulando y moviendo. Entonces mejor lo sacas por cesárea y nos quitamos de graves dificultades, ¿no? Dentro de las indicaciones relativas ovulares, aquí lo tienen ustedes, y también volvemos a tocar el punto de la placenta previa. Dentro del texto se dice que algunas placentas previas pueden salir por parto. También es cuestionable en alguna forma, ¿no? O sea, finalmente hay que ver el caso como tal. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las indicaciones más comunes para que se lleve a cabo una operación cesárea? El sufrimiento fetal, que insisto, ya no lo denominamos como tal, y hablamos de riesgo del bienestar fetal. La desproporción cefalopélvica, las famosas siglas DCP, y la cesárea por diagnóstico de cesárea previa. Ya dijimos, estas no es que sean las aceptadas, son las más comunes. Y partiendo del concepto de DCP, dentro del gremio catalogamos estas siglas como el deseo de cortar piel, ¿no? Y dentro de la curva de aprendizaje a nivel del hospital, aceptémoslo. Cuando ingresan los nuevos residentes, el índice de cesárea se incrementa. También el de complicaciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las vías de abordaje? ¿Cómo podemos hacerlo? Media infraumbilical, suprapúbica o Pfannenstiel, o la Misgat-Ladach, o la Charney. Son las vías de acceso a nivel abdominal. ¿De acuerdo? Para poder acceder a lo que es la cavidad pélvica. Dentro de las técnicas, vean ustedes, puede haber incisiones transversales suprapúbicas. La ventaja, ¿cuál es? Estética, por supuesto. El campo más amplio y de rápido acceso de la incisión media infraumbilical, o sea, la media infraumbilical es la más rápida, ¿de acuerdo? Es la que nos permite accesar de manera inmediata ya a la zona, sangra menos, duele menos. ¿Y cuándo hay contraindicación para realizar una Pfannenstiel? Pues cuando el cirujano no sabe operarla, cuando hay macrosomía fetal o sufrimiento fetal agudo o baja reserva, ¿de acuerdo? Y bueno, ya hablando de las incisiones a nivel del útero, vean ustedes. Esto es importante que lo tengan presente. Se puede utilizar la tipo Kerr. La tipo Kerr es esta, la clásica, que se hace a nivel del útero, o la corporal, que es esta. Para hacer una técnica corporal hay indicaciones bien precisas, vean ustedes cuáles son. ¿Ok? Y debemos de conocerlas, ¿verdad? Para llevarla a cabo cuando ésta se requiera. Y bueno, dentro de la técnica que se lleva a cabo, pues esta es una maniobra común durante el procedimiento, que es la maniobra del calzador, en la cual metemos la mano a la cavidad para poder extraer la cabeza del bebé. ¿De acuerdo? Y es un parto que se lleva a cabo a través del útero, pero por vía abdominal, ¿verdad? ¿Hay que dar profilaxis antibiótica? Sí, generalmente se recomienda. Y podemos darla con este medicamento.
y que se puede dar desde antes de la cirugía o al momento de pinzar y ligar el cordón umbilical. La profilaxis contra la hemorragia también, en cuanto sale el bebé y en cuanto se alumbra la placenta, hay que poner oxitocina, ¿de acuerdo? Para que el útero se contraiga y que no nos genere una hemorragia mayor de la permisible. Complicaciones transoperatorias se pueden dar, claro, hasta de un 2%. Puede haber lesiones a nivel de víscera vecina, hemorragias también pueden presentarse y hay que estar muy preparado para atenderlas. Dentro de las complicaciones posoperatorias podemos tener cualquiera de estas, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que puede llegar a acontecer. Evidentemente también aparece aquí la obesidad como un factor que predispone a mayores complicaciones, ¿de acuerdo? Y complicaciones a largo plazo, ¿qué puede darnos como resultado? Adherencias abdominales, obstrucción intestinal secundaria, endometriosis en cicatriz uterina, placentación anómala, que es lo que vamos a ver en el tema a continuación, cesáreas iterativas, ¿de acuerdo? Y rotura uterina. Todo esto puede llegarse o presentarse. ¿Cuándo se presenta con mayor frecuencia la rotura uterina? Cuando la incisión es a nivel corporal. Si se hace una incisión corporal, obviamente ya las demás resoluciones de embarazo deben de ser a través de cesárea. Insisto, incisión a nivel corporal, siempre cesárea. ¿De acuerdo? Las conclusiones finales, ¿qué vamos a concluir? La disminución de la cesárea innecesaria en todas las instituciones de salud de México debe ser prioritaria, ya que expone a la mamá y al bebé a mayor morbilidad y mortalidad. La estrategia más importante se debe dirigir a evitar la primera cesárea. ¿Por qué? Porque después de la primera seguramente va a venir la segunda, ¿sale? Entonces esto es importante dejarlo en claro desde un inicio. En la actualidad los cuidados en la técnica quirúrgica, asepsia, antibioticoterapia, etcétera, ¿sí?, han reducido las complicaciones, pero no han eliminado el riesgo de que la cesárea se pudiese complicar. Hay que implementar la segunda opinión cesárea, que es lo que hoy en día hacemos ahí en el hospital, y el uso de bombas de infusión de anestesia. Vamos, cuando hay necesidad de una cesárea de manera inevitable, el uso de bombas de infusión es una maravilla para la paciente, ¿eh? En esa zona donde se le puso el catéter para suministrar la anestesia, en el bloqueo peridural, se coloca la bomba de infusión y obviamente se planea para que en las primeras 24, 36 horas la paciente no tenga prácticamente nada de dolor. Y es una maravilla para la paciente, ¿no? Hay que ayudarla a que no le duela. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la bibliografía que consultamos para hablarles de esto.